Amén. Gloria al nombre de Jesús. Disculpen un poquito la tardanza, tuvimos un imprevisto a último momento, pero gracias a Dios ya se ha podido solucionar. Así que deseamos a Karen aquí y a Jessica, que estuvieron haciendo de electricista. Amén, gloria a Dios. Gracias por esperarnos y compartir con nosotros en el día de hoy. Lo que vamos a hacer es compartir palabra de Dios. Agradezco a todos los mensajes que han escrito, WhatsApp que me han mandado, regalos que me han hecho llegar. A cada uno de ustedes les amo con todo mi corazón, porque se han acordado quizás de mí y de estos 25 años que no se cumplen siempre, ¿vio? También se cumplen 49, así que estoy casi a medio siglo ya. Así agradezco a Dios por los años asientan, los años las canas. La Biblia dice que son honra, así que honramos a todos los que ya tienen canas, ya tienen nieve en la cabeza. Amén, contentos, agradecidos con el Señor nuestro Dios es muy bueno. Agradezco a Dios, también a mis hijas, que en el día de hoy se pudieron esforzar y junto con algunos hermanos me hicieron ahí todo rápido, me hicieron un desayuno sorpresa. Amén, gloria a Dios. No sé si han visto fotos, pero me han hecho un desayuno sorpresa, de todo había en la mesa y la verdad fue toda una bendición. Amén. Agradezco a Dios por ello, porque no me lo esperaba. Simplemente iba a participar con la torta con mis hijas y por X razón estamos en cuarentena, no nos podemos reunir. Mi gran deseo es reunirme con toda mi congregación y estar con todo el pueblo de Dios, el pueblo que me ama. Y con muchos amigos como ustedes. Así que cuando se levante la cuarentena tenemos que reunirnos, a hacer un holocausto. Como siempre decimos, a comer una parrillada. Gracias al Señor Jesús, porque el Señor es bueno. Y en estos momentos a veces de cuarentena, de dolor, de sufrimiento, Él nos saca una sonrisa. Amén. Qué bueno que es eso. Vamos a hablar al Señor nuestro Dios, primeramente, para comenzar el día de hoy. Pastor, ¿qué va a hablar? Hoy voy a hablar la segunda parte de los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Amén. Amén. Vamos a orar primeramente y luego vamos a meternos de lleno a estudiar la palabra de Dios. Hay mucho para hablar en el día de hoy y roguemos al Señor que el tiempo nos permita hablar lo necesario. Amén. Amado Padre, Dios de la gloria, yo te doy tantas gracias, Señor Jesucristo. Usted me concede estar en su presencia. Te pido, Dios mío, que bendigas la vida de tu siervo, que bendigas la vida del oyente, de aquella persona que está del otro lado viendo, observándome por medio de las redes, Señor, sociales. Te pido que bendiga sus vidas. Hazle sentir, Señor, a quienes ellos van a compartir este video. Te pido, Señor, que les toques y les guíes. Que esto sea de bendición, Señor. Sé que hay muchas personas que están usando estas enseñanzas y están enseñando a otros grupos. Me agrada esto, Señor, de poder ser un canal de bendición a otros. Me agrada, Señor, el poder hablar de tu palabra y de ser esa bendición que muchos están necesitando en estos tiempos para comprender este libro tan bendito, maravilloso y glorioso como es el libro apocalíptico. Gracias, Señor, te agradezco. Usa a tu siervo, pon tu palabra, tu gracia. Bendiga, Señor, a mi madre en este momento. También sánala, Señor, en este momento. Y bendiga, Señor, a tus siervos, siervas que están hoy aquí acompañándome para que esto sea posible. Oh, Señor, suya la gloria. Señor, suya sea el poder desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hoy vamos a estudiar sobre los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates, segunda parte. Pastor, ¿cómo podemos conseguir la primera parte? Si usted no pudo escucharlo el día lunes, recuerde que tenemos un canal de YouTube. Mi hija Katy siempre está en ese tema, colocando y bajando los videos, que le pueda ser de bendición, mi hermano. Hermana, que Dios le bendiga grandemente. A veces el tiempo parece mentira, a veces el tiempo se nos va, pero tan pronto tenemos ese tiempito, aprovecha mi hija para poder bajar los videos. Así que usted tiene ya varios videos para poder ver y compartir con otros. Sé que es un buen material, me han dicho muchos, y que lo están compartiendo. Gracias doy a Dios por esta materia de la escatología. Amén. Porque esto es un tema escatológico, es un tema apocalíptico que muy poco se habla, muy poca gente habla sobre este tema. Yo agradezco a Dios desde que muy temprana edad, de los 7 años, cuando yo iba a escuelita dominical, tenía maestros que me enseñaban sobre estos temas apocalípticos. 7 años. Cuando iba a la escuelita dominical. Agradezco a Dios por ello, por aprender la palabra de Dios y que hoy en día es una materia
tan importante para estos tiempos finales. Amén. Leemos la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 9, estamos leyendo el versículo 12, y dice la palabra de Dios de esta manera: en el nombre De Jesús. de Jesús. El primer ay pasó, he aquí vienen aún dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres, de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre como si fueran dragones. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Gloria al nombre de Jesús. Hemos hablado el día lunes sobre ángeles colocados por Dios. Cuando hablamos de ángeles, en hebreo se diría malajim. Hemos hablado de malajim, los cuales también son ruá, son espíritus, son viento. Y ellos estaban colocados en diferentes lugares. Hemos visto ángeles en los 4 puntos cardinales. Hemos visto el ángel del abismo. Hemos visto ángeles en el Hades. Hemos visto ángeles en las aguas. Hemos hablado sobre las 7 tierras allí abajo. Hemos hablado sobre la sinagoga de Satanás, sobre el trono de Satanás y sobre las profundidades de Satanás. Pues bien, esto me permite entender que hay ángeles en distintas posiciones esperando. No es que estén atados así, como muchas veces nosotros nos lo estamos imaginando al leer este texto bíblico. No, ellos están como detenidos. No están atados, detenidos. Detenidos esperando su momento. El momento de ellos activar, trabajar y cumplir con el mandato de Dios. Recuerde que el versículo 15 decía: fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea que Dios tiene todo organizado por un tiempo. Inclusive cuando hablamos del nacimiento de Jesús, también la palabra de Dios, si usted me acompaña a un texto para ver cómo Dios trabaja, cómo Dios se mueve, en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios: en el nombre de Jesús, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿vio? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En otras palabras, el Hijo pudiera haber nacido en cualquier momento de la historia, pero no era así. Él tenía que nacer en el tiempo prefijado por Dios. Lo mismo podríamos llegar a decir cuando hablamos de la venida del Señor. Pastor, ¿cuándo será la venida del Señor? Y encontramos un pasaje en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 32, donde dice: en el nombre de Jesús, Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea que en su misma divinidad,
como Dios, Él sabe el día de su regreso. Pero ¿cuándo es el día y cuándo es la hora? Nadie lo sabe. ¿Pero por qué no ha venido? Porque todavía tienen que cumplirse profecías. Todavía hay cosas para cumplirse. Como por ejemplo, muchos de nosotros nos hemos sorprendido de que tan pronto en este año 2020 nos aparecieron tantas cosas que nos llamaron la atención. Y tuvimos que recurrir a Mateo 24, a Marcos 13, a Lucas 21 y al mismo libro de Apocalipsis. Hemos visto las profecías de Daniel, las 70, y hemos tratado de entender qué es lo que pasó de golpe. Así de repente, y de repente un montón de profecías que parecía que estaban olvidadas, como segunda de Pedro 3, y dónde está su advenimiento, y cuándo el Señor viene, y cosas semejantes a esta, de repente nos sorprendió a muchos de nosotros, y nos dijimos, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Estamos en principios de dolores, pero todavía no es el fin. Estamos en tiempo de angustia, pero todavía no es el fin. No es la angustia que vendrá en los días de la gran tribulación. Pastor, ¿qué me quiso decir? Le quiero decir simplemente, esté preparado. Esté preparado porque también hay ángeles puestos por Dios y ellos están también preparados para el día, para el año, para el mes y para la hora. Cuando Jesús nació, el día, el tiempo, el mes, el lugar, todo estaba profetizado, pero el tiempo no había llegado hasta que el tiempo, por medio de aquella estrella, marcó a esos hombres del oriente, le marcó el nacimiento del rey. El cetro de Israel fue levantado allí en Israel. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, ¿qué es lo que podemos aprender primeramente de este texto bíblico que hemos leído aquí en Apocalipsis? Lo primero que podemos entender es que todo tiene un tiempo. Un tiempo en el cual no debemos apresurarnos. No va a suceder nada por casualidad. Alguien dijo alguna vez que por más que nosotros no durmamos o amanezcamos, estemos todo el día ahí tratando de decir, ¿y cuándo amanece? No va a amanecer más temprano por más que nosotros velemos toda la noche. Va a amanecer cuando sea la hora. Va a venir el sol, va a salir cuando sea el momento. De eso tiene que estar usted completamente seguro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Comencemos a leer esta palabra de Dios. En el versículo 13 dice que el sexto ángel, recuerda que eran 7 ángeles, 7 trompetas. Y acá dice que el sexto ángel, o sea, el sexto ángel, es decir, el segundo ay, dice la Biblia, cuando tocó la trompeta, oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Tratemos de recordar un poquito qué es el altar que estamos mencionando. Podemos dividir el santuario, el antiguo santuario conocido como el santuario que Moisés levantó, el lugar de reunión, el lugar del testimonio, aquel santuario que se levantó de tiendas, de telas, allá en el desierto, en los días de Moisés. Lo podemos dividir en 3 partes. En una parte, en un sector, la podemos llamar el atrio. Y ahí en el atrio teníamos la fuente de bronce donde se lavaban las manos para luego comenzar los sacrificios y todas las ceremonias que la ley exigía. Luego teníamos el altar de bronce, un altar donde se presentaba el holocausto, las libaciones y todo lo necesario que la ley exigía como sacrificios y ofrendas a Dios. Luego de allí atravesábamos unas cortinas como estas y entrábamos a una habitación, a una pieza conocida como el lugar santo. En ese lugar santo, de este lado, teníamos un candelero, un candelabro con 7 brazos que iluminaba toda la habitación. Al frente del candelabro teníamos una mesa con 12 panes y ahí comenzamos a entender un montón de cosas, pero lo que yo quiero mencionar no es el candelabro, ni tampoco quiero mencionar la mesa, sino que más aquí adelante, junto a las cortinas que la Biblia llama el velo,
y del otro lado del velo estaba el lugar santísimo, y ahí dentro del lugar santísimo estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, un lugar donde descendía la Shekinah, la gloria de Dios. Pero adelante del velo estaba lo que acabo de leer. Había un mueble. Este mueble se conocía, como lo dice aquí, como el altar. ¿Qué altar, pastor? ¿El altar que estaba en el atrio? No. Este era el altar no de bronce, no es el que estaba afuera. Este es el altar que estaba adentro de la segunda habitación, el cual se conocía como el altar de oro, el altar del incienso. Cuando hemos comenzado a estudiar sobre todos estos temas, la primera vez que leímos Apocalipsis capítulo 8, en el versículo 3, si usted me puede acompañar para volver a recordar, y si usted quiere estudiarlo, recuerde, por medio de YouTube, por medio del canal, usted puede estudiar un poquito más sobre todos estos temas. Acá en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, dice la palabra de Dios de esta manera. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Ese es el altar que estoy hablando. Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro. Pastor, ¿qué era el altar de oro? Pues bien, el altar de oro era el lugar donde se ponían brasas y se colocaba incienso, y el incienso subía como un olor grato. Y la Biblia, cuando habla de ese incienso que sube, de ese altar de incienso, la Biblia lo compara con las oraciones. Entonces, lo que yo estoy leyendo en el capítulo 8 y ahora nuevamente en el capítulo 9, estoy hablando de ese altar del incienso, el altar. Un altar donde hay oraciones, oraciones donde se le dice: Señor, ¿cuándo harás justicia? Señor, ¿cuándo vengarás nuestra sangre? Un altar que está llenándose continuamente de oraciones que claman a Dios por justicia. Están clamando a Dios para que se les dé respuesta a sus oraciones. Por eso, en estos momentos es importante que usted me entienda. Sí, usted que tantas veces ora, usted que tantas veces está esperando, usted que a veces se desalienta, se desanima, pensando y diciendo: ¿cuándo el Señor me va a responder? Sepa que en el capítulo 8 y el capítulo 9, Dios sigue recordando: tengo un altar de oro, tengo un altar de incienso. Dios todavía tiene un altar que está activo, esperando oír nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Leemos de vuelta. Versículo 13, estamos leyendo Apocalipsis 9. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. O sea que se escuchó una voz. Una voz salió del altar. Esa es la voz de la respuesta. Esa es la voz de nuestro Dios. Esa es la voz del Omnipotente. Esa es la voz del Señor nuestro Dios, que siempre está respondiendo a nuestras oraciones. Recordemos que estamos leyendo en este capítulo 9 sobre los días de la gran tribulación. Estamos leyendo días del anticristo. Entonces hay una oración como diciendo: Señor, el anticristo se ha levantado, el anticristo está golpeando a tu pueblo. Estoy hablando de Israel. El anticristo está decapitando a los santos. Señor, ¿qué vas a hacer? Por eso una voz sale como una voz de respuesta a las oraciones de tantos que están clamando hoy y estarán clamando en esos días apocalípticos. ¿Qué dijo esta voz? Seguimos leyendo. Apocalipsis 9:14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. A ver, recordemos un poquito sobre la palabra gran río Éufrates. La primera vez que recordamos esta palabra, dice que había un Edén, un huerto, un Gan. En hebreo es Gan, huerto, el huerto del Edén.
En ese huerto donde Dios había formado al hombre, dice que corría un río que se dividía en 4 brazos. Uno de esos brazos, dice la Biblia, su nombre era el Éufrates. El Éufrates recorrió sectores de la tierra, sectores de la humanidad. Para ser preciso, el sector que él recorrió sería el oriente. Pastor, ¿y qué tenemos en el oriente de Israel? En ese oriente de Israel, donde atraviesa el río Éufrates y también atravesaba otro río llamado Tigris, tenemos asentamientos de 2 grandes potencias mundiales conocidas en la ciudad. Por ejemplo, tenemos a Asiria, tenemos a Babilonia. Por lo tanto, hablar del Éufrates es hablar de donde todo comenzó. Así como comenzó la bendición, también comenzó la maldición. Porque estos ángeles están atados en ese río. Podríamos llegar a decir, es como que ellos nunca se fueron de ese lugar. Ellos hicieron sus asentamientos. Así como hemos citado el día lunes el libro del Génesis 32. Y hemos dicho que Manaín era un lugar, un campamento de Dios que descendieron e hicieron un campamento, un lugar fijo. Así también hubo asentamientos en el Carmelo, en el monte Carmelo. Hubo asentamientos en diferentes montes en la antigüedad de caídas de ángeles en el pasado. En este caso tenemos como el asentamiento de estos demonios, tenemos como el asentamiento de estas langostas, tenemos como el asentamiento, como que todos van a ese punto de origen, a ese punto llamado el oriente, a ese punto llamado el Éufrates, donde todo comenzó, donde comenzó el hombre. Perdió lo que Dios le había dado. Y es como que a Satanás le hace recordar, es el día de la victoria, es el día que le quité al hombre el Edén, le quité la bendición, le quité lo que Dios le había dado. Por lo tanto, hablar del Éufrates es como hablar de Babilonia, aquel primer imperio que se levantó con aquel hombre llamado Nimrod. Leamos un poquito sobre ese hombre. En el libro del Génesis, en el capítulo 10, versículo 6, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Recordemos que para ese momento hay 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Y aquí vamos a hablar de Cam. Y dice la Biblia, los hijos de Cam se llamó Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Canaán, esas tierras donde se levantaron aquellos Nefilim, aquellos Gibor, aquellos Refaim, aquellos grandes gigantes o seres de grande estatura, donde Israel tenía que tomar posesión de esas tierras, y los que impedían que ellos alcanzaran la promesa dada a Abraham eran estos gigantes, a los cuales la Biblia lo ha llamado como filisteos, gergeseos y todos esos nombres raros que hemos leído en la palabra de Dios, especialmente en Deuteronomio capítulo 7. Y la Biblia dice que los hijos de Cus fueron, versículo 7, fue Seba, Ávila, Sabta, Rahama y Sabteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, el que estoy mencionando ahora, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Eso sería el primer Gibor, poderoso en la tierra. Este fue vigoroso. La palabra Gibor significa poderoso, como también vigoroso. Este llegó a ser un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Ahí está lo que dije recién, la antigua Babilonia. Este fue el comienzo de una antigua cultura donde política y religión se unieron, y ese mismo espíritu
espíritu de la antigua Babilonia llega hasta los días del Apocalipsis. Cuando usted lee Apocalipsis 18, usted va a hablar de la caída de esa antigua Babilonia. Lo mismo profetizaron los profetas de la antigua caída de lo que alguna vez fue el imperio de Babilonia. Pero seguimos leyendo. En el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. Cuando hablamos de la tierra de Sinar, ¿de qué hablamos? Hablamos de la antigua Babilonia. ¿De qué hablamos? Hablamos del antiguo Éufrates. No es palabra, ahí estuvo el asentamiento de aquellos demonios que comenzaron en oposición a Dios, trabajando un plan maquiavélico con la finalidad de abarcar toda la mente de la humanidad y llevarlo a una religión distorsionada en desconformidad a la palabra de Dios. Sigo leyendo. Amén. Versículo 11. Y de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Así que los textos que acabo de leer es como recordar que estos 4 ángeles están atados, pero con la finalidad de que cuando ellos sean sueltos, volverán de vuelta al origen, a donde todo comenzó, para volver a levantar una rebelión contra Dios, contra el Dios Todopoderoso. Sigamos viendo textos bíblicos que hablen del Éufrates. En el libro de Isaías, capítulo 27, en el versículo 12, versículo 13 también inclusive. Isaías 27, 12 y 13 en el nombre de Jesús. Acontecerá en aquel día que Jehová, desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Pastor, ¿qué es trillar? Trillar significa triturar el cereal que fue cortado para poder separar el grano de la paja. En otras palabras, el Señor está diciendo que cuando Él venga en su segunda venida, Él va a trillar. ¿Dónde va a trillar? Ahí mismo, donde se están levantando estos 4 ángeles. Cuando estos ángeles salgan. Pastor, ¿cuál es la finalidad? Si usted lee, la finalidad es reunir caballos, jinetes, no las palabras, destruir, matar, acabar. ¿Con quién? Con la tercera parte de la humanidad. O sea, ahí va a comenzar, cuando toque la 6ª trompeta, ahí va a comenzar el segundo ay. ¡Ay! ¡Ay! Porque estos demonios, estos ángeles caídos, van a salir con esa finalidad, reunir a su ejército para destruir a lo que pueda ser destruido, porque al diablo le va a quedar para ese entonces muy poco tiempo, menos tiempo que el que tiene hoy en día. ¿Y qué hará el Señor en el Éufrates? Cuando el Señor descienda al Éufrates, Él va a trillar desde el Éufrates hasta el torrente de Egipto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a reunir al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, uno por uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Es la forma en que Dios va a reunir a su pueblo de Israel. Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo. Eso será en Jerusalén cuando comience el milenio. Gloria al nombre de Jesús. O sea que comienza con estos 4 ángeles para terminar con el Armagedón. Comienza todo ahí y de ahí se va extendiendo. Esto es como que comienza el fuego y ellos son desatados para prender esas llamas del mismo infierno. ¿Y cómo termina todo? Con la segunda venida del Señor, trillando, triturando, separando lo que es santo, verdadero, de lo que es inmundo y falso. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. En Jeremías, capítulo 46, versículo 10,
La Biblia sigue hablando de esta manera. 46, versículo 10. Amén. En el nombre de Jesús. Mas ese día que estoy hablando, el día de la segunda venida, será para Jehová Dios de los ejércitos día de retribución. Tremendo. Para vengarse de sus enemigos. Y la espada de Jehová devorará y se saciará. Se embriagará de la sangre de ellos. Porque sacrificio será para Jehová Dios de los ejércitos en tierra del norte, junto al río Éufrates. ¿Va entendiendo? Así que lo que acabo de decir es simplemente el por qué estos ángeles están detenidos allí. ¿Qué es lo que están esperando? Y que están simplemente a la espera que sean desatados. O sea, que se les dé la orden para reunir un gran ejército. Primero van a salir demonios, acompañando a las langostas. Demonios en forma de caballos, con cabezas de leones, con cola de serpiente, con fuego, con azufre, demonios con corazas indestructibles, y van a atacar y van a destruir la humanidad, la tercera parte de la humanidad. Eso es tremendo, hermano, eso es tremendo. No es tiempo para quedarnos, es tiempo para Maranata, Cristo viene. Amén. Es tiempo para irnos con el Señor. Amén, porque estos demonios están preparados para la destrucción. Amén. No se olvide eso, son espíritus de demonios, son ángeles dispuestos a destruir. Gloria al nombre de Jesús. Seguimos viendo Apocalipsis. En el capítulo 16, en el versículo 12. Estoy leyendo ahora primeramente el río Éufrates, para que podamos entender lo que ellos están por comenzar a hacer. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Dice en el nombre de Jesús de esta manera. El sexto ángel. Pastor, ¿de qué sexto ángel está hablando aquí? Estoy leyendo el capítulo 16. Estoy leyendo sobre 7 copas. Por lo tanto, el sexto ángel que estoy hablando aquí es el sexto ángel que derrama la copa de la ira. Allá en Apocalipsis 9 había leído sobre el sexto ángel que tocó la trompeta. O sea que el sexto ángel que tocó la trompeta desató a estos 4 ángeles junto al gran río Éufrates. Pero luego leemos ahora aquí en Apocalipsis 16, versículo 12, que el sexto ángel tomará la misma, no la trompeta, sino ahora la copa donde derramará toda la ira sobre estos 4 ángeles y sobre la humanidad que junto con estos 4 ángeles se reunieron junto al gran río Éufrates a detener la venida del Dios Todopoderoso. ¿Entendieron? Espero que usted también lo haya entendido. O sea que tenemos 6 trompetas y ahora la sexta copa. Algo comenzó soltando 4 ángeles del Éufrates y ahora veamos qué hace esta sexta copa. Leemos capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel, en el nombre de Jesús, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Vio? Todo comenzó en el Éufrates allá en el Génesis. Y todo va a terminar en el Éufrates allá en el Apocalipsis. Todo lo que comenzó, Dios tiene que concluirlo. Todo lo que empezó, Dios tiene que cerrarlo. Es como que el Apocalipsis me está diciendo, son ciclos que hay que cerrar. Son cosas que quedaron abiertas y hay que terminar, hay que culminar con ellas. Espero que usted pueda ir entendiendo en el nombre de Jesús. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua del río Éufrates se secó. El río se secó. ¿Es literal? Sí, literal. Todavía no voy a hablar sobre esto. Más adelante, cuando estudiemos este capítulo 16 en profundidad, podríamos hablar sobre este tema.
Dice que el agua del río Éufrates se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. ¿Vio que le dije? Allá en el Oriente, allá donde está el río Éufrates, allá donde estaba Siria, el asentamiento de Babilonia, allá donde estaba la antigua tierra de Sinar, ahí es donde estoy leyendo lo que los 4 ángeles se soltaron y reunieron ejércitos de demonios del mismo infierno, por así llamarlo. Del mismo Tártaro salieron con la finalidad de destruir la humanidad. Ahora, esto no termina ahí. Hay que reunir también al resto de la humanidad en oposición a Dios. Sigamos leyendo. Versículo 12 dice que los reunió a los reyes, escuche, reunió a los reyes del Oriente, reunió a los presidentes, reunió a los gobernantes. Por eso se está hablando de un nuevo orden mundial, un pacto satánico para reunir a los gobernantes, a los que gobiernan el mundo bajo el cargo de un solo hombre, al cual la Biblia lo llama el hijo de perdición, el hombre del pecado, al cual nosotros simplemente lo conocemos como el anticristo. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Así como se vieron ranas, y hemos estudiado hasta el día de hoy que aquellas ranas de Egipto, más que ranas, eran demonios, o también hemos llegado a decir que eran ángeles destructores. Acá nuevamente se reitera que espíritus a manera de ranas saldrán, serán visibles. Los demonios en el capítulo 9 del Apocalipsis serán visibles. Las langostas, los caballos que estamos mencionando, estas ranas serán visibles. Seguimos leyendo. Pues son espíritus ¿de qué? De demonios. Parecen ranas, pero no son ranas. Son espíritus de demonios. Es importante que usted me entienda. Así que si mañana, a veces en forma de chiste decimos que viene para julio, y unos dicen para julio viene la invasión de extraterrestres, y a veces cargando nos reímos. Le estoy diciendo, mi amigo, que va a haber invasiones dentro de no mucho, cuando todas estas cosas se estén cumpliendo, ya cuando la iglesia esté en el cielo, va a haber invasiones, incursiones, pero no de Anunnakis, no señor, no de seres de otras galaxias. Va a haber incursiones, van a descender y van hasta salir seres intraterrestres, debajo de la tierra, seres. Pero no son seres de un mundo llamado Agartha. Van a salir seres del mar. Pero no estoy hablando del mar de la antigua Lemuria o de la antigua, el continente de la Atlántida desaparecido. No, señor, no estoy hablando de eso. Van a salir seres intraterrestres, seres extraterrestres. Van a invadir la tierra. ¿Pero de qué estoy hablando? De los únicos seres que Dios creó. No estoy hablando ni de marcianos, ni venusianos, ni como usted lo quiera llamar. ET simplemente, no. Estoy hablando de demonios. Demonios personificados, que son los demonios ángeles caídos. Recuerde esto, mi amigo. No lo olvide. Van a salir, salieron en el pasado, saldrán en el tiempo presente. Porque la palabra de Dios no miente. Amén. Y dice en el versículo 14 del capítulo 16 de Apocalipsis. Si usted recién entró y está escuchando por primera vez, le invito que usted pueda entrar en YouTube y poder recibir las otras enseñanzas que se han hablado sobre estos temas. Dice el versículo 14, que estos espíritus de demonios hacen señales. ¿Qué es lo que hacen? Milagros, señales, prodigios. Son demonios que van a hacer prodigios en forma de ranas, con cuerpos en forma de ranas. En cuerpo en forma de langostas, en forma de caballos, con cabezas de leones y cola de serpientes, para que usted me pueda entender. Y dice que van a los reyes de la tierra, irán a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y luego el Señor dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armegido, o sea,
Armagedón. Qué tremendo lo que acabo de leer. Estos son el comienzo y la finalidad. Las trompetas y las copas. De todo lo que hicieron estos demonios cuando se reunieron allá en el Éufrates. Si a usted le gusta investigar, va a investigar que el Éufrates encierra un montón de cosas. Para aquella gente que le gustan las fábulas, va a entender que hasta la primera esposa de Adán se llamaba un demonio conocido como Lilith, la primera esposa de Adán. Pero eso es fábula, no es bíblico. Pero hay quienes lo creen. ¿Y qué es lo que sucedió con Asmodeo y otros demonios más junto al gran río Éufrates? Y hay un montón de historia para hablar sobre ello. Lo único que me interesa es lo que está escrito, y lo que está escrito es lo único que nos va a salvar. Volvemos a tomar el hilo. Estamos acá en Apocalipsis capítulo 9, en el versículo 14, dice en el nombre de Jesús, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Cuántos ángeles eran? 4 que están atados. Mire conmigo para poder investigar quiénes son estos 4 ángeles. Vaya conmigo al capítulo 7 del Apocalipsis, versículos 1 y 2. Hay quienes te dirán, no, ese pasaje no tiene nada que ver. Leámoslo juntos. No saquemos, no especulemos, simplemente leamos. Saquémonos quizás cualquier pensamiento que nos han brindado, que nadie sabe lo que son estos 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Miremos Apocalipsis capítulo 7 despacio. Damos lectura en el nombre de Jesús. Dijo Juan, después de esto vi 4 ángeles. 4 ángeles, presta atención. 4 ángeles. ¿Estaban cómo? Estaban en pie. ¿En dónde estaban? Estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, es decir, sobre los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Ahí estaban ellos en pie. ¿Y qué es lo que hacían? Dice la Biblia, detenían los 4 vientos de la tierra. O sea que había 4 ángeles en pie. ¿Qué es lo que hacían estos 4 ángeles? Detenían. ¿A quién? A los 4 vientos de la tierra. Pastor, ¿qué significa detener? Esa palabra en griego, detener, significa parar, impedir. Vaya tomando nota. Parar, impedir, cancelar, frenar, atar, suspender, demorar, encadenar. Se lo repito si usted está tomando nota. Dice que estos 4 ángeles detenían a 4 vientos. A los 4 vientos de la tierra lo estaban deteniendo. Y detener significa en griego parar, impedir, cancelar, frenar, atar. ¿Qué estaban haciendo esos 4 ángeles que hemos visto en Apocalipsis? Dice que estaban atados. En otras palabras, estaban detenidos, no atados así con cadenas, no, para que usted me entienda, en el original griego está diciendo, ellos estaban atados, estaban suspendidos, demorar, o sea, ellos querían actuar, pero no podían, estaban ahí, en demora. Y también significa encadenar. Cualquiera de los términos que usted quiera utilizar, pero la Biblia utilizó la palabra no encadenar, sino que utilizó la palabra atados. Estaban allí atados. ¿Qué más sigue diciendo la palabra de Dios? Dice que estos 4 ángeles tenían a los 4 vientos. Estos 4 ángeles tenían a los 4 vientos. ¿Cuánto suma? 8. Y dice que detenían a los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento. Recuerde que la palabra viento, en el original hebreo viento, es ruá. Y ruá significa también espíritu. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacían estos ángeles que también son espíritus? Estos 4 ángeles que son espíritus detenían a estos 4 vientos que también son espíritus. O sea, ángeles detenían a ángeles. Eso es importante que usted preste atención.
¿Para qué lo detenían? Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel, ahora son 9. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz. ¿Qué es lo que clamó? Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. No das palabras y presta atención. Este último ángel, este 9º ángel, le clamó. ¿A quién? A estos 4 vientos. Le clamó: no hagan daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Si usted presta atención, lo mismo que acabo de leer aquí, en el capítulo 9, en el versículo 4, presta atención junto conmigo, ¿qué es lo que dice? Dice la palabra, en el nombre de Jesús, Apocalipsis 9:4, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Es lo mismo que hemos leído recién en el capítulo 7. Se les dijo: no dañen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Porque estos ángeles, estos 4 vientos, porque ahora estamos viendo que estos 4 ángeles atados son esos 4 vientos que tienen el poder de dañar la tierra, tienen el poder de dañar al mar. Pero ¿por qué no lo hacen? No lo hacen, están detenidos porque primero hay que sellar. Esto es importante, no se puede tocar en los días de la tribulación ni en los días de la gran tribulación a los que están sellados. Ellos tocarán a los hombres, a la tercera parte de los que están marcados por el anticristo, por la bestia, pero no pueden tocar a los que están sellados, porque el sello para nosotros representa el Espíritu Santo, representa ser propiedad de Dios. Por lo tanto, estos ángeles están ahí suspendidos, están como encadenados, están allí frenados, como que no están impedidos, como que se le cancela cualquier actividad o cualquier daño que ellos quieran hacer. Estos 4 vientos quieren soplar, quieren dañar, pero no pueden. ¿Por qué? Porque Dios los detuvo, dio una orden. Primero hay que sellar. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. En el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 4, seguimos leyendo. Todavía falta un poquito para terminar. Hemos comenzado tarde en el día de hoy. Les pedimos disculpas. Proverbios capítulo 30, versículo 4. Estas fueron las palabras de Agur. Y Agur dijo de esta manera: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Qué me interesa de este texto teológico? Me interesa la parte donde dice: ¿quién encerró los vientos en sus paños? O sea que Dios está diciendo que hay 4 vientos que están allí. ¿Pero qué hizo Dios? Los encerró, los detuvo. Estos 4 vientos todavía no fueron soltados. Y me interesa comprender esto, mi amigo. Me interesa comprender eso. Porque cuando yo pienso en los puntos cardinales, yo pienso en un mundo, en una esfera. Y ahí hablo de los 4 puntos cardinales. Pero acá me habla distinto, acá me habla de los ángulos de la tierra. Por eso me gusta entender esto. Es el mensaje satánico de una tierra plana. Es el mensaje de los demonios de una tierra plana. Una tierra completamente diferente a lo que las Escrituras hablan. Por eso Dios los encerró y usa la palabra con 4 ángulos, para que la gente pueda ir entendiendo esto. Tengan mucho cuidado con esas enseñanzas que no van acorde a la palabra de Dios. Seguimos leyendo. Dice la Biblia entonces que había 4 ángeles que detenían a esos 4 vientos de esos 4 ángulos.
O sea que estos demonios, estos ángeles que están allí para actuar, pero no pueden actuar, están detenidos por ángeles de Dios. Recuerde que hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines, 4 jerarquías celestiales deteniendo a principados, a potestades, a gobernadores y a huestes. 4 a 4 deteniendo. Gloria al nombre de Jesús. En este caso dice Apocalipsis 7 que estos 4 eran 4 vientos. Presta atención, vientos. Seguimos leyendo en el libro de Zacarías capítulo 6. Gloria al nombre de Jesús. Zacarías capítulo 6, versículo 1, comenzamos a leer. De nuevo alcé mis ojos y miré. He aquí 4 carros. Presta atención, dice 4 carros. Que salían de entre 2 montes. Y aquellos montes eran de bronce. El bronce representa el juicio. Estos 4 carros salían. Zacarías el profeta está diciendo, yo veo 4 carros. Los carros en la Biblia son mirados como serafines. Y dice que en el primer carro había caballos. No dice que había un solo caballo. Dice había caballos alazanes. Y yo había leído allá en Apocalipsis. Había leído muy claramente en Apocalipsis que cuando estos 4 ángeles sean sueltos. Cuando estos 4 carros sean sueltos. Dice que el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes. Caballos. 200 millones. Tremendo. Y acá dice que el primer carro tenía caballos alazanes. Primeramente quiero hacerte mencionar que Zacarías capítulo 6 no es lo mismo que Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 es otro tema totalmente diferente a lo que estoy leyendo. Estos son los 4 carros, representan a esos 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Dice que el primer carro había caballos alazanes, es decir, caballos rojizos. En el segundo carro había caballos negros. En el tercer carro había caballos blancos. Y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. ¿Qué color de caballo es ese? Overos, rucios, rodados, no entiendo. Son caballos pardos, claro. Son caballos que tienen como ruedas. Por eso dice rucios rodados. Tienen como ruedas, como manchas de ondas. Son hermosos esos caballos. Eso es lo que él vio. Vio carros y muchos caballos. Cada carro tenía muchos caballos. Versículo 4. Zacarías 6:4. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos. Presta atención. No habíamos leído el Apocalipsis 7, no se había leído que estaban deteniéndose a 4 vientos. Y acá estoy leyendo que estos 4 carros son los 4 vientos de los cielos. La palabra viento es ruá. Son espíritus, son malajines, son ángeles. Estaban los carros deteniendo a estos 4 ángeles que tenían en sus carruajes a esos caballos. La palabra que son carros, serafines, que son caballos, son querubines. Lo hemos visto en muchas reuniones, en muchas enseñanzas escatológicas. Versículo 5. El ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. O sea que ellos se presentan ante Dios y se les da la orden. Y la orden que se les da están detenidos. Señor, ¿cuándo? ¿Es ahora? Todavía no. Están detenidos. Pero ¿cuándo vaya a ser sueltos? Cuando sean sueltos van para el Éufrates. Porque ahí es donde se va a desencadenar lo que se llamaría la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón. Y después dice la palabra de Dios, versículo 6. El carro con los caballos negros salían hacia la tierra del norte. Y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Los alazanes, los rojizos, salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, ir recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Tremendo. Así que
¿Qué significan estos 4 ángeles atados? Estos 4 demonios representan esos 4 vientos detenidos. ¿Y qué representan estos 4 vientos? Representan estos 4 carros. Estos 4 carros que llevan los caballos que luego serán sueltos y que tendrán, vuelvo a repetir, cabezas de leones, corazas de fuego, colas de serpiente. Casi muy parecido a estos caballos, que son querubines, muy parecido a los caballos, que eran langostas, que hemos mencionado primeramente. Recuerden que cuando hablamos de caballos, hablamos de querubines. Y cuando hablamos de carro o carrozas, hablamos de serafines, de galgal, de ruedas, de círculo. Gloria al nombre de Jesús. El tiempo se nos ha ido. Quizás la próxima semana podamos hablar un poquito más. El viernes, ¿no? Nos queda el viernes. El viernes de esta semana podamos hablar un poquito más sobre este tema. Pero creo que con el día de hoy, para hacer cierre en esta noche, creo que es suficiente. Creo que usted me ha podido entender cuáles son estos 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Luego estaremos hablando el día viernes como cierre sobre estos últimos 200 millones de caballos, jinetes, que estarán encabezados por estos 4 ángeles atados y desatados para ese entonces. Pastor Cristian Duarte, de Comunidad Apostólica Visión Sin Frontera, como siempre aquí desde Ferrari, mi hogar, mi casa, enseñándole palabra escatológica para que podamos crecer y desarrollarnos en la palabra de Dios. Nos quedan 10 minutos para hacer una hora. Vamos a cantar al Señor Jesús. Y en ese día cantaremos. Aleluya, gloria a Dios. Celebrando su poder. Aleluya. Con la alegría de corazón. Como el que viene a la iglesia. En el nombre del Señor. Celebraremos su poder. Aleluya, gloria a Dios. Y los
Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, Dios bendiga grandemente. El viernes, 19 horas, con la ayuda del Señor Jesucristo, que el Señor nos permita, nos volveremos a juntar para hablar un poco sobre los caballos y los jinetes. Yo oí su número, dijo Juan. Veamos cuál es el número que él oyó. Amén. Dios le bendiga grandemente. Recuérdese mi WhatsApp. Es el 011 26 99 28 59. Pastor Cristo, me puedes encontrar en YouTube. Brindar lo mejor que podemos. Amén. Amén. Dios le bendiga. Padre Cristo. Amén.